algunos lo llaman como minería de datos. Así que hoy vamos a conocer cómo transformar estos datos en análisis y de esta manera que vaya mano a mano con la estrategia de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra empresa, en nuestro negocio o el área del cual estamos laborando. Nos acompaña en esta noche Franco Ugarte. Él es, ¿verdad?, máster en Big Data y Business Intelligence. Tiene 15 años de experiencia laboral y actualmente trabaja en el área de ciencias de datos para una empresa en Costa Rica. También actualmente él es el docente que imparte el diplomado en Business Intelligence acá con nosotros en Kaiser University. Bienvenido, Franco. Qué gusto tenerlos con nosotros en esta noche. Muchas gracias. Igualmente, ¿verdad? Es un placer estar acá compartiendo conocimiento con ustedes, estimados, esperando hayan tenido también un fructuoso día y continuando este día, para hacerlo todavía más fructuoso, vamos a compartir conocimiento acerca de inteligencia de negocios. En este caso vamos a hablar de cómo transformar información en estrategia. Voy a compartir pantalla para que iniciemos con esta sesión. Solamente me confirman, por favor, si logran ver la pantalla. Se ve bien. Bien, profe. Gracias. Vamos a comenzar con dos puntos importantes. Son dos temas importantes acerca de la inteligencia de negocio. El número uno es la interpretación de datos para la toma de decisiones empresariales, pasando por su importancia, cuándo una empresa debería o no debería tomar decisiones, qué tipos de decisiones tenemos a nivel empresarial, qué tipos de decisiones se pueden tomar a nivel de una empresa. Y vamos a ver un caso real de una empresa muy conocida. Vamos a ver contexto histórico, qué decisión tomó, bajo qué criterios, qué utilizó, qué técnicas utilizó. Todo eso lo vamos a ver en el punto número uno. En el punto número dos, vamos a tener cuáles son las claves de creación de dashboards interactivos. Ya vamos a ver qué cosa es ese término dashboard que acabo de mencionar. Igual vamos a ver importancia de estas claves. Vamos a ver algunos tips necesarios para crear dashboards interactivos y un ejemplo aplicado de cómo sería o cómo se ve un dashboard interactivo. Esos son los dos puntos importantes que vamos a atacar el día de hoy. Y bueno, comencemos ya con el número uno, ¿no? ¿Por qué una empresa necesita tomar decisiones? Muy bien. ¿Qué hace que una empresa necesite tomar decisiones? ¿Por qué es importante? Obviamente, si las decisiones que la empresa toma tienen un impacto positivo, obviamente esta empresa va a crecer. Necesita tomar decisiones para la supervivencia, obviamente. Y si se toma una mala decisión, pues entonces es totalmente lo contrario. Obviamente todas las empresas quieren tomar la mejor decisión posible para poder crecer, para poder sobrevivir en el mercado que ya sabemos, hay mucha competencia de muchos tipos de industrias. ¿Y cuándo una empresa debería tomar decisiones? Bueno, podemos decir lo siguiente. En el momento en que un gerente general se encuentre con una disyuntiva donde no sepa elegir entre la opción A, B, C o D, en ese momento es que es crucial tomar decisiones no basadas en la intuición, en lo que podemos creer que pueda suceder, sino tomar una decisión informada y sólida, con base en análisis de datos. Es ahí cuando las empresas necesitan tomar decisiones más que todo,
Obviamente, si pueden tomar todas sus decisiones con base en los datos, será mucho mejor para su crecimiento. Bueno, ¿y qué tipos de decisiones una empresa puede tomar? Tenemos de varios tipos. Tenemos decisiones estratégicas, financieras, operativas, decisiones de marketing, decisiones culturales, gestión de riesgo, innovación, desarrollo, entre otros que no se mencionan acá en esta diapositiva. Pero sí, hay muchos tipos, hay mucha variedad de tipos de decisiones que se pueden tomar. Ahora, vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué sería una decisión financiera, por ejemplo, en una empresa? Una decisión financiera podría ser perfectamente comprar o alquilar un edificio para oficinas, para tener oficinas, por ejemplo. El hecho de que se alquile o se compre un edificio para tener oficinas es una decisión que la toma al final finanzas. El área de finanzas es una decisión financiera, es el punto al que quiero llegar. ¿Por qué? Porque impacta directamente al bolsillo, por así decirlo, de la empresa. De hecho, que casi que todo impacta directamente al bolsillo, pero hay unas cosas que están relacionadas más directamente con un área que con otra. Por ejemplo, imagínense qué cosa podría ser una decisión operativa. Bueno, ampliar los horarios de atención. Caemos a lo mismo que les decía. Ampliar los horarios de atención en una empresa, por ejemplo, ya cerrar hasta las 9 de la noche y no a las 6 de la tarde, por ejemplo, podría ser una decisión que impacta directamente al bolsillo, obviamente porque es más tiempo, más horas que hay que pagarles al personal, ¿cierto? Pero es una decisión que la toma quién, el gerente operativo, es una decisión que la toma operaciones, el área operativa. Muy bien, decisiones de marketing, por ejemplo, ¿qué podría ser? Invertir en una campaña de publicidad. ¿Cuánto invertir en una campaña de publicidad? Es una decisión que le compete al área de marketing. Ok, ¿qué podría ser una decisión cultural? Permitir el trabajo remoto, tener la cultura de trabajar remotamente, esa podría ser una decisión cultural. Otro tipo de decisión, innovación y desarrollo, probablemente podemos tener ahí invertir en capacitación del personal, enviarlos a capacitarse con una maestría, con un posgrado, un doctorado, si fuera el caso, o enviarlos a congresos, conferencias, etcétera, etcétera. Y una decisión de gestión de riesgo, ¿qué podría ser, por ejemplo? Imagínense que tenemos una empresa de tecnología que tiene mucha presencia en redes sociales, que tiene mucha presencia en línea, digamos, página web, etcétera, etcétera. Entonces, si esta empresa depende mucho de ese factor, que sin ese factor no tiene sentido su operación, entonces para gestionar el riesgo, ¿qué riesgo hay ahí? Primero que todo, sabemos que existen los hackers, sabemos que hay ciberataques. Entonces tenemos el riesgo de sufrir un ciberataque en una empresa que tiene mucha presencia online. Entonces, ¿qué decisión podríamos tomar ahí dependiendo de la situación? Adquirir un seguro contra ciberataques, por ejemplo, que sería una inversión, pero si llegase a suceder un ciberataque, ya sabemos que vamos a tener cubierto la reputación de la empresa, entre otras cosas importantes, ¿verdad? Que son la base y el sentido que le da a esta empresa, por ejemplo. Y en decisiones estratégicas, ¿qué podríamos tener? Perfectamente podríamos tener ahí, jóvenes, expandirse a otros mercados. Tomar la decisión de ya no solo estar en Nicaragua, sino ahora vamos a abrir en Costa Rica, vamos a abrir en Honduras, en México, o vamos a ir al otro lado del mundo, Europa, África, Asia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los tipos de decisiones y muchos más
que no están por acá, pero creo que ya el punto está bien claro, que tenemos muchos tipos de decisiones que tenemos que tomar a nivel de empresa. Muy bien, ahora vamos a ver un caso de estudio muy interesante. Es el caso que le ocurrió a Netflix por allá de los años 2010, 2011, 2012, con éxito en 2013. Ya ese es un spoiler, pero vamos a ver lo siguiente. Contexto histórico. Netflix comenzó a adquirir su primer coproducción original en los años, bueno, en el año 2011 y lanzó en el año 2012 esta serie que se llama Lilyhammer. Es una serie que está orientada a temas de mafia y esas cosas, ¿verdad? Por otro lado, tenemos otra serie original de Netflix que fue lanzada pocos años después, de hecho en 2013, que se llama House of Cards o Casa de Naipes. Vamos a ver qué versus tenemos entre una serie y otra. ¿Por qué House of Cards tuvo éxito y por qué Lilyhammer no tuvo éxito tanto como House of Cards? Es ahí donde entra el tema muy importante del que vamos a hablar y es la inteligencia de negocio. Pero ahorita lo vamos a ver. Eh, Netflix lanzó Lilyhammer en 2012. Ya la venía preparando con anterioridad, pero la lanzó en 2012. Analizando el comportamiento del usuario hacia esta serie, Netflix se enteró que necesitaba hacer un poco mejor las cosas. Necesitaba una estrategia que fuera menos intuitiva y un poco más objetiva para su siguiente participación. Y al siguiente año, que lanzó House of Cards, que se trataba más, no tanto en la mafia y estas cosas, sino en temas de polémicas políticas, entonces ahí es donde Netflix tuvo ya éxito. Ya vamos a ver cómo y por qué tuvo éxito a la hora de lanzar House of Cards. Bueno, con anticipación, Netflix ya venía previendo que al tener muchos datos se iba a tener una clara ventaja competitiva. Esto es casi obvio, ¿no? Entre más información tenga alguien sobre otra persona, va a tener ventaja, obviamente. Entonces, entre más información, o sea, llegamos a niveles de mucha información, abismalmente grande la diferencia de información. Cuando ya hablamos de información, perdón, así a grande escala, a eso es lo que le conocemos como Big Data, datos grandes, o sea, mucha cantidad de información. Entonces, Netflix, aprovechando que tenía mucha información ya recordemos que Netflix empezó en los años 2000 a lanzar películas que venían saliendo de Hollywood, entre otras producciones que se hicieron también en Estados Unidos. Aprovechó que ya tenía suficientes datos en su plataforma para analizar diferentes datos que tenían ahí guardados. Entonces, ya tenía, era un activo. Los datos que tenía Netflix entonces era un activo. Imagínense el comportamiento de todos los usuarios de la plataforma a lo largo de todo ese tiempo que Netflix estuvo brindando servicios de streaming. De lo último que se sabe, Netflix está montado sobre la infraestructura de Amazon. Amazon tiene espacio en la nube, o sea, en Internet, para almacenar mucha información, muchos datos. Y Netflix está aliado con Amazon para ello. Está, bueno, ha almacenado durante muchos años exuberantes cantidades de datos sobre el comportamiento de sus usuarios. Como que, por ejemplo, por acá tenemos preferencias
de contenido. Es lo primero que Netflix debía analizar para poder tomar la decisión sobre su siguiente lanzamiento, que en este caso fue El Castillo de Naipes o House of Cards. Descubrieron que series como The West Wing y The Ideas of March tenían una audiencia constante y comprometida. ¿Y de qué creen ustedes que se trataban estas dos series? Eran las series más, digamos, más vistas o más demandadas en Netflix. Se trataba de polémicas políticas. Entonces, como que ese tema le interesaba mucho a la gente que veía series, ¿verdad? Y etcétera. Por otro lado, otra cosa que analizó Netflix fue la popularidad del director y los actores. No es sorpresa que muchas personas vemos alguna serie porque admiramos al director de la película o de la serie o admiramos al actor y o actriz. Entonces, viendo a cuáles de ellos tienen más audiencia, tienen más usuarios que votan en beneficio de dicho director, Netflix analizando los datos de las series antes mencionadas, como The West Wing, David Fincher tenía mucha popularidad en ese tiempo. Entonces, ¿por qué no contratarle para la producción de House of Cards? Así se iban a ganar gente que seguía al director y gente nueva que simplemente le interesaba el tema de las polémicas políticas. También eligieron a Kevin Spacey como protagonista de la serie House of Cards. ¿Por qué? Porque tenía una muy buena base de seguidores dentro de los usuarios de Netflix, obviamente. Y bueno, de las cosas que Netflix analizó, el comportamiento de visualización. Estudió cómo estos usuarios consumían, por ejemplo, cuántos episodios de una serie veían al día, en qué momentos pausaban, en qué momentos dejaban de ver la serie y en qué momentos simplemente abandonaban la serie y la dejaban de ver. Analizando todas estas cositas, Netflix ajustó un poco el giro que puede dar en una serie como House of Cards. Entonces, son datos que va recolectando Netflix y va tomando decisiones ahí en el momento, ¿verdad? Entonces, también en la segmentación y personalización, ya basándose cuantitativamente en los gustos y en los hábitos de consumo, predijeron que un porcentaje muy significativo de estos usuarios, ¿sí?, estaría interesado en esta serie. Y así Netflix podría asegurar una alta tasa de visualización de esta serie. Entonces, ¿cómo hicieron eso? A través de una prueba de hipótesis estadística. Entonces, ya aquí comenzamos a ver que las matemáticas y las estadísticas también son muy importantes para poder asegurar de que con base en ciertos datos vamos a tener en el futuro, porque eso ya se llama análisis predictivo, vamos a tener a futuro eh, éxito, ¿verdad? A través de una prueba de hipótesis estadística. Y en el análisis de retención, eh, Netflix lo que querían era no solo adquirir nuevos usuarios dentro de su plataforma, porque eso es, obviamente, ¿verdad? Queremos nuevos usuarios que consuman contenido, bueno, Netflix. Pero también quería que los que ya estaban ahí se retuvieran, que no se fueran hacia otras plataformas, ni mucho menos. Entonces, Netflix logró comprobar antes y después que la tasa de abandono, la tasa de cancelación, iba a disminuir y efectivamente sucedió, disminuyó significativamente. Muy bien. Entonces, así fue como Netflix utilizó los datos. Pero entonces, ¿qué decisión tomó? Con todos estos datos en la mano, Netflix ya estaba en toda la potestad
de invertir 100 millones de dólares para producir 2 temporadas de House of Cards. Entonces ya es una inversión millonaria, ¿verdad? Que conlleva un riesgo gigantesco, pero ya por ser, digamos, datos relevantes para poder tomar una decisión tan importante como esta, había una confianza, ¿no? Porque ya se venía viendo de años anteriores que el analizar los datos podría garantizar el éxito de una empresa y tomar decisiones informadas, que eso es lo más importante. Y bueno, esa fue la decisión que tomó Netflix, invertir esos 100 millones de dólares en 2 temporadas de esta serie llamada House of Cards. ¿Y qué resultados obtuvo? Bueno, éxito inmediato. ¿Retuvo sus usuarios? Sí, los retuvo. ¿Y por qué tenía una diferenciación de marca? Porque Netflix fue la primera plataforma en producir contenido original. Por ahí ya tenía competencia, sobre todo ya en 2013 ya tenía competencia. Sin embargo, Netflix se diferenciaba por su contenido original y efectivamente tuvieron éxito cuando ya en 2013 se lanzó la serie de House of Cards y atrajo millones de nuevos suscriptores y no solo eso, sino que también los que ya estaban se quedaron con Netflix. Entonces, como conclusión, hay una diferencia muy clara entre tomar decisiones con base en la intuición y tomar decisiones fundamentadas en el análisis de los datos. Y esto que Netflix utilizó es lo que nosotros estamos hoy día en esta conferencia viendo, es Business Intelligence o inteligencia de negocio. Esto fue lo que utilizó Netflix para poder llegar a este éxito que tuvo en el año 2013. Ahora, nosotros, ¿qué necesitamos para tomar buenas decisiones? Pues tenemos que utilizar técnicas de inteligencia de negocio para siempre tener los datos justo en el momento en que se necesitan. También debemos supervisar constantemente los datos utilizando dashboards o informes interactivos. Eso es lo que es un dashboard, que les había dicho anteriormente y vamos a mencionar. Un informe interactivo es un dashboard, dicho en inglés. Y ya teniendo ese dashboard, nosotros podemos analizar los datos y ahora sí tomar decisiones informadas. También se le llaman decisiones orientadas al dato. Ahora, todo esto hay que hacerlo de la mano con los estándares de vanguardia que se tengan para la creación de informes o dashboards. Ahora bien, vamos con el punto número 2 de la presentación de hoy. Las claves para la creación de dashboards interactivos. ¿Por qué es importante crear correctamente un dashboard interactivo? Primero que todo, por la claridad en la toma de decisiones. Después, por la visualización adecuada que va a tener y una facilidad de comprensión y amigabilidad al usuario. Porque si no se hace correctamente un dashboard interactivo, lo que vamos a tener es una maraña de información que no vamos a saber qué hacer con tantos datos. Ahí en pantalla no vamos a saber ni qué decisión tomar. Por otro lado, vamos a perder tiempo tratando de analizarlo y demás. Y por otro lado, vamos a tener un rechazo de los usuarios, porque como no va a estar correctamente diseñado, entonces podemos tener un rechazo de los usuarios porque se complica el análisis y estos van a hacer todo lo posible por evitar analizar ese dashboard que no fue realizado con las técnicas correctas. Y eso puede ser una desventaja total. Ahora lo que vamos a visualizar en pantalla, jóvenes, son tips que nos van a ayudar a diseñar correctamente un dashboard. Empezando con la teoría de la visualización, los colores de valor.
Esto es un tema que va muy, muy de la mano con diseño gráfico y esas técnicas bueno, es muy bueno aplicarlas también, no solo a los demás temas, sino también a dashboards, a herramientas de cuadros de mando, tableros, son sinónimos. Ahora bien, tenemos colores de valor. Nosotros utilizamos la escala monocromática, que son como escalas de un mismo color, desde un, por ejemplo, aquí, verde claro hasta un verde oscuro, o viceversa, para representar un número, que no sabemos cuánto exactamente es ese número, pero al menos tenemos una idea. Por ejemplo, aquí en este mapa de Nicaragua, yo puedo visualizar que aquí en esta zona Managua, Masaya, hay más. ¿De qué? No sé, pero hay más. ¿Por qué? Porque lo veo más oscuro. Intuitivamente yo ya puedo leer el mapa en escala de colores monocromáticos. Ya sé que aquí hay alguna concentración de algo. Si ya me pongo a leer las letras pequeñas y demás, me doy cuenta que estamos hablando de densidad poblacional, pero ya sé que aquí en esta concentración hay más y ahí es donde me puedo ir a fijar para ver qué cosas o cómo están distribuidos ahí, en este caso la densidad poblacional. A como también me puedo ir a las zonas más claras. ¿Por qué aquí no hay una densidad poblacional, por ejemplo? Ya me puedo ir a analizar ese tipo de cosas. Los colores también no solo se utilizan para representar un valor, sino para representar una distinción, para distinguir grupos, por ejemplo, utilizar colores diferentes, análogos, triádicos, ya en escalas de colores y en temas de diseño gráfico, se puede apreciar cómo existen paletas de colores y cómo se llama cada una de estas paletas de colores. Y también se pueden utilizar como resaltador en el caso que querramos eh, detallar algo importante con un color diferente. En el caso, por ejemplo, de las regiones de Nicaragua, fácilmente vemos los tres colores y ya sabemos que son tres grupos diferentes que queremos distinguir, ¿verdad? Uno del otro. Entonces, muy importante el tema de los colores en los dashboards. Ahora, en los gráficos también, sin ánimos de meter polémica de fútbol y demás, ¿verdad? Tenemos por acá Real Madrid, dice Atlético de Madrid y Barcelona. Pero si nosotros vemos este gráfico así, vemos que Barcelona es una barra pequeñita que probablemente alcanza una, dos, tres, cuatro, como siete veces. Ya, siete veces cabe Barcelona dentro de Real Madrid. Pero si nosotros nos fijamos muy bien en este gráfico, eso no es así porque vemos que acá está empezando de 13.000, ¿ya? Y si queremos realmente ver cómo, o qué tan alto es la barra de Barcelona respecto a la de Real Madrid, tendríamos que empezar con el eje desde cero. Y si lo hacemos así, nos vamos a dar cuenta que Barcelona realmente le llega a la mitad a Real Madrid y no siete veces como lo trata o como lo sugiere a primera vista este gráfico. Otro dato importante de utilizar un gráfico como este es que los datos estén ordenados. No es lo mismo ver una gráfica grande a la izquierda, una gráfica pequeñita a la derecha y otra gráfica mucho más grande más a la derecha, o sea, están en desorden total, ¿no? En cambio, si lo tenemos ordenado, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, vamos a tener mayor claridad para saber quién es el que tiene más de algo o quién es el que tiene menos de algo. Entonces, el ordenamiento en un gráfico como este es importante para la lectura de un dashboard interactivo. También a la hora de elegir qué tipo de gráfico utilizar para representar ciertos datos o no. Tenemos gráficos que nos ayudan a visualizar cantidades. Tenemos un gráfico de barras cuando queremos representar categorías que tienen cantidades para poder comparar diferentes grupos en cuanto a la cantidad de algo.
Por ejemplo, lo que estábamos viendo anteriormente. Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona y ver cuánto tiene de cada uno. Luego, el gráfico de líneas, que es el que tenemos por acá en el medio, se utiliza cuando tenemos un eje temporal, o sea, tenemos fechas, meses, años, cuestiones en el tiempo, y ver cómo fue la tendencia y la estacionalidad, el comportamiento durante ese tiempo, ese periodo de tiempo. Para eso se utiliza el gráfico de líneas. Por otro lado, tenemos el scatter plot o el gráfico de dispersión, que se utiliza cuando tenemos dos elementos cuantitativos y queremos ver cómo se relacionan entre sí, o si hay mucha dispersión o si hay una correlación, que sería totalmente lo contrario. Si hay una correlación, significa que una variable está afectando a la otra. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un gráfico de dispersión, donde aquí en el eje horizontal colocamos cantidad de habitaciones de una casa, cantidad de habitaciones, y en el eje vertical nosotros representamos, por ejemplo, el precio de la casa, vamos a notar que entre más a la derecha esté, más vamos a ver puntos por acá arriba, porque obviamente entre más habitaciones tenga una casa, entre más habitaciones tenga una casa, más precio, más cara va a ser esta casa. Entonces, con un gráfico de dispersión podemos ver si existe correlación o si es totalmente disperso. Luego, para representar distribuciones, podríamos representar perfectamente con un histograma. El histograma es como el gráfico perfecto para representar este tipo de distribuciones. Una distribución es, por ejemplo, en una población nicaragüense, cuál es el promedio de la altura de una persona, por ejemplo. Entonces, entre 0 y, no sé, pongámosle 1 metro, hay pocas personas. El promedio se maneja entre 1,50 y 1,70. Entonces, eso es lo que vamos a tener más. Entonces, eso es lo que es una distribución. Es una sola variable y barras que representen qué cantidad hay en cierto rango. Eso es lo que es una distribución. Por otro lado, tenemos las proporciones para representar porcentajes. ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, eh, tengo una compañía de ventas de equipos electrónicos y yo quiero saber si lo vendí online o lo vendí en tienda física. Entonces, para saber cómo se distribuye, ok, el 20% lo vendo en la tienda física y el 80% lo vendo online. Entonces, perfectamente lo puedo representar o con un gráfico de anillos o con un gráfico de pastel o con un gráfico de embudo. Son los tres tipos de gráficos que puedo utilizar para representar ese tipo de información. Y luego cantidades geográficas. Tenemos los mapas, por ejemplo, con las burbujas. Estos círculos verdes que vemos por acá se llaman burbujas. Y nos funciona para representar en qué lugares del mapa, geográficamente hablando, hay más o hay menos de alguna variable que estemos analizando. Muy bien. Y otro tip muy importante es evitar los gráficos en tres dimensiones. Miren, por ejemplo, acá. Esta área gris que vemos por acá, fácil, sin ponerle tanta atención, solo con una primera vista podemos decir que eso es un 40, un 30%. Sin embargo, este es el mismo gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Que con los gráficos en tres dimensiones nos puede engañar la vista. Tenemos que hacer un esfuerzo adicional para saber qué porcentaje es el área gris sobre todo el pastel en este caso. Y vemos que apenas es un 25%, no como aquí que se ve un área mucho más grande por el hecho de estar en tres dimensiones. Entonces, evitarlo es una buena opción para crear correctamente un dashboard interactivo.
Y muy bien, jóvenes, vamos a ver un ejemplo de cómo sería un dashboard interactivo a nivel de una herramienta muy importante que se llama Power BI, que es como la herramienta más utilizada en el ámbito de inteligencia de negocios. Entonces, déjenme nada más compartirles pantalla una vez más. Muy bien, me confirman que están viendo algo que dice Electromas. Así es. Perfecto. Entonces, en todo dashboard interactivo deberíamos tener una página de presentación. Electromas es una empresa obviamente hipotética, ¿verdad? No es una empresa, puede ser que haya una por ahí que se llame igual, Electromas, pero en este caso lo hice hipotéticamente. Muy bien. Decir a qué hora y en qué fecha se actualizó por última vez el informe interactivo. Luego tenemos botones de navegación que nos ayudan a esa interactividad entre página y página en un dashboard. ¿Sí? En este caso, con ese botón fuimos a la siguiente página donde tenemos un resumen general. El resumen general nos habla de qué categorías tenemos. En este caso, Electromat es una empresa de ventas de artículos electrónicos como parlantes, como teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Tenemos 18 categorías de productos, tenemos 79 subcategorías de productos, tenemos 702 diferentes productos, se venden en 15 ciudades y actualmente hemos vendido 5.885 productos en este caso. Esto que vemos por acá es un filtro que nos ayuda a interactivamente manipular ese filtro para que toda la demás información cambie con respecto a este filtro. En este caso va del 18 de junio de 2022 al 6 de junio de 2024. Si yo hago más pequeño ese periodo de tiempo, entre 2022 y 2023, todo esto va a cambiar. Si yo pongo todo el periodo de tiempo, miren cómo interactivamente va cambiando los gráficos Power BI en este caso. Vemos que el 14% de las ventas fueron realizadas en tienda física y su contraparte, el 86% fueron ventas realizadas online. Vemos acá en el mapa de Nicaragua, en este caso, vemos que las ventas fueron realizadas en Nicaragua y vemos entre más grande la burbuja significa que hay más. Vemos que acá la burbuja más grande está situada en Managua con una suma de 2.428 ventas en este caso. Vemos el comportamiento tendencia a estacionalidad en este gráfico de líneas. Recordemos que los gráficos de líneas tienen que tener como uno de sus ejes el tiempo. Podemos verlo por año, interactivamente podemos profundizar un poquito más en detalle, ya por meses, incluso hasta por días, si tuviéramos el caso necesario. Obviamente aquí ya por día no se entiende porque son demasiados datos, entonces lo dejamos en análisis mensuales o incluso hasta en análisis anuales a veces. Y el gráfico que tenemos por acá, pequeñito, de cintas, nos dice cómo se comportaron ciertos productos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este producto TV y sonido se mantuvo en primer lugar tanto en 2022, 2023 como en 2024. Pero vemos que aquí este producto que se llama cámaras estaba en segundo lugar en 2022, bajó a último lugar, a quinto lugar en 2023, pero ya luego subió a tercer lugar en 2024. Entonces, comportamientos del top 5 de los productos más vendidos. Entonces, vean cómo interactivamente uno puede jugar acá con filtros, digamos, con gráficos diferentes. Por ejemplo, si yo quiero ver Managua, cómo se comportó aquí el gráfico de líneas en Managua,
Vean que yo solo le doy clic y ya puedo ver, ok, Managua tuvo un pico de 228 en el tercer trimestre de 2022. Vean cómo interactivamente funciona Power BI. Vamos a la siguiente página y podemos ver que podemos analizar más información de categorías de productos. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero en Managua saber cómo se comportaron los productos de TV y sonido. Vean cómo cambia aquí el gráfico de barra. Los productos, la subcategoría más vendida fueron televisores OLED. De hecho, se vendieron 61, de los cuales el 14% se hizo en tienda física y el 86% se vendió de forma online. Entonces vean cómo interactivamente nosotros podemos bucear entre los datos y con ello tomar mejores decisiones en el día a día. Entonces, jóvenes, espero que esta charla les haya sido de utilidad y espero se animen a tener más estudios acerca de esto porque es muy importante a la hora de tomar decisiones empresariales. Entonces, les puedo invitar a conocer un poco acerca de nuestro diplomado en principios de inteligencia de negocio que ofrecemos en Kaiser University, que también, de hecho, Tania Altamirano nos puede explicar un poco más en el tema. De momento, las dejo con ella y muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esta charla. Muchísimas gracias, Franco, profesor. De hecho, creo que el tiempo es muy corto para explicar tanto, ¿verdad? Conocimiento en este tema de inteligencia de negocio. Es momento de que puedan hacer sus preguntas, aprovechar ahorita el profesor que nos acompaña sobre este tema, sobre dudas que puedan tener también o comentarios. Si ustedes aplican este tipo de programas, por ejemplo, Power BI o algún otro de análisis de datos, y si su empresa está haciendo este análisis para tomar también una ventaja competitiva, o si ustedes también quisieran aprender a hacerlo para primero obtener nuevos conocimientos, poder, ¿verdad? Sí, no tenés problema. Sí, para nada. Sí, te lo corres el día que Carla, creo que tuvimos un poquito de interferencia, no sé si quería comentar algo. Igual, ¿verdad? Agradecemos si pueden hacer, como les comentaba, pues sus comentarios o sus dudas sobre lo que el profesor acaba de exponer. Igual pueden hacerla por el chat o bien pueden su micrófono activarlo y pueden hacer la consulta directamente. pero que travesía. No sé de qué. Ok, muchísimas gracias, Efraín. Nos dice, ¿qué plataformas utilizan para la gestión y análisis de datos, profesor Franco? ¿Qué plataformas utilizan mayoritariamente las empresas para análisis de datos? Es Power BI, es la herramienta de inteligencia de negocios que más fácil es de aprendizaje, ya que recordemos que venimos de Office, venimos de manejar Word, Excel y demás. De hecho, que Power BI tiene un parecido muy importante con Excel. Entonces, aquella persona que ya haya trabajado bastante con Excel, se le va a hacer muy fácil trabajar con Power BI. Esa es como la plataforma principal para trabajar inteligencia de negocios. Acompañándole a Power BI, tenemos otras herramientas. Por ejemplo, herramientas de ETL. ETL significa extracción, transformación y carga, que es, por ejemplo, cuando las empresas tienen sistemas de información donde hay muchos datos y no los podemos simplemente como descargar en un Excel y analizarlos con Power BI, o que Power BI se pueda conectar directamente con este sistema de información. Entonces ahí es donde se necesita una herramienta adicional que va de la mano con Power BI para poder realizar el análisis. Muchas gracias. Ya, Francisco, pronto le doy la palabra, solo permítame consultarle al profesor.
En el programa miran también, profesor, Power BI. Sí, en el programa de principios de inteligencia de negocios, la herramienta que vemos durante el diplomado es Power BI. Ok, nos dice Jeffrey Tamariz. ¿Estos reportes los enseñarán a elaborarlos en el diplomado o se debe contar con conocimientos previos de Power BI? No necesitan conocimientos previos en Power BI. De hecho, el diplomado se llama Principios en Inteligencia de Negocio, donde se va a ver desde lo más básico, digamos, hasta un nivel suficiente para empezar a trabajar con Power BI. Perfecto. También nos dice Kenner si es necesario dominar el Excel avanzado para poder trabajar con Power BI. No digamos Excel avanzado, pero sí por lo menos dominar estos puntos que yo los considero muy importantes. Manejar tablas, manejar fórmulas en Excel y tablas dinámicas y, bueno, tablas y gráficos dinámicos, que son básicamente muy parecidos, solo que uno es gráficos y otro es tablas. Entonces, manejando esos tres puntos ya es suficiente para enfrentar lo que Power BI nos ofrece. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, Francisco Leiva puede comentar o hacernos sus consultas. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Francisco, claro. Ok. Bueno, primero que todo, muchas gracias, ¿verdad? A ustedes y al profesor por este webinar. La verdad tendría muchas preguntas, pero eso sería abusar, ¿verdad? Solo para comentar también, en la empresa nosotros recientemente pasamos de Excel a una plataforma en línea que se llama Domo, DOMO. Y pues ahí tratando de aprender, ¿verdad? Quería hacer una pregunta al profesor, no sé si pues eh, la verdad que para mí es un gran desafío tratar de venir con KPIs a veces o KPIs o métricas, ¿verdad? Porque eso tiene que ser, uno tiene que saber del campo, del negocio, ¿verdad? Pero consultando con ChatGPT, ¿verdad? A veces ChatGPT me sugiere algo que se llama weighted measures, que son como se le asigna un peso a dos métricas. No sé si, la verdad es que se me hace bastante curioso, no sé si usted ha trabajado con esa, en donde se combinan dos métricas para asignarles un peso, pues, y la verdad no sabría no sabría qué utilidad tiene eso y no sé si usted tal vez ha tenido experiencia con esta combinación y asignarle un peso a una de las métricas, dependiendo pues de lo que se necesite. Muchas gracias. Muy bien. Sí, creo que la etapa que usted está viendo ahí, Francisco, es crear KPIs personalizados. Los KPIs son Keys Performance Indicators, que esto en español significan indicadores claves de rendimiento. Muchas veces tenemos KPIs muy sencillos. Por ejemplo, la cantidad de ventas es un KPI que se puede ya considerar como un KPI, pero es básico porque solo es contar cuántas ventas tenemos. Sin embargo, ya tenemos luego, ¿verdad? Luego tenemos otros KPIs que son un poco más complejos. Por ejemplo, tasa de crecimiento o la tasa de retención de clientes, que esto ya depende de no solo de la cantidad de clientes, sino de la cantidad de clientes que tenemos en un periodo de tiempo determinado y depende también de la cantidad de clientes que teníamos el mes pasado o el año pasado y entonces nosotros vamos a hacer una división proporción de cuánto fue de los usuarios que teníamos hace un año, cuántos de ellos siguen ahí y cuántos representan en porcentaje del total de usuarios que hemos tenido. Entonces, ya eso es un KPI que requiere ya una fórmula matemática y demás. Entonces, así es que los KPIs se van poniendo cada vez un poquito más complejos, pero no los veamos como algo malo, como algo muy difícil, como complejo, sino que esas fórmulas matemáticas nos ayudan a hacer un número más sencillo de entender. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que ir a ver a cada rato cuántos usuarios teníamos el año pasado, cuántos usuarios tenemos ahora, comparar la diferencia de usuarios, por ejemplo, sino que ahora ya solo nos vamos a fijar en un KPI que nos dice
80%, 60%, 95%. Entonces, lo único de lo que tenemos que preocuparnos es que ese número vaya subiendo. Y es un solo número. No tenemos ya varias combinaciones de diferentes cantidades por todos lados, ¿verdad? Entonces, ya solo nos enfocamos en un solo número. Entonces, la clave para entender realmente un KPI, ya sea que le asignen un peso, como dice Francisco, o que sea una fórmula matemática compleja, lo único que hay que entender es qué significa ese KPI que estamos implementando. ¿Qué quiere dar a entender? Entre más alto, ¿qué pasa? Entre más bajo, ¿qué pasa? Esas son las preguntas que hay que realizarse en este caso, Francisco. Muchísimas gracias. Igual, Francisco, si tenés alguna otra consulta, con gusto, ¿verdad? Estamos acá para complacer y que queden claros sobre este tema, ¿verdad? En el corto tiempo que tenemos. Bueno, hay alguien levantando la mano, profesor, se llama Will. Posterior puede hacer su pregunta Pedro Mendoza. Adelante, Will. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero, gracias, Tania, por moderar este webinar y también muchas gracias a Franco por la presentación en inteligencia de negocios y también felicitarle, ¿no? Por su máster en Big Data y todo lo que es relacionado a inteligencia de negocio. Mi pregunta creo que los involucra a los dos. Voy a tratar de hacerlas, bueno, son dos preguntas en realidad, voy a tratar de hacerlas en una sola. La primera es, ¿cuándo es la próxima sesión, ¿no? O la próxima fecha en que van a lanzar este diplomado? Y la segunda pregunta creo que es más dirigida a Franco y sería un poco sobre la expectativa. Cuando yo veo, por ejemplo, el ejemplo del dashboard, bueno, básicamente esa es mi expectativa, ¿no? Tal vez al concluir el diplomado. Sin embargo, entiendo que tal vez el enfoque que se le quiere dar es como entender, digamos, las herramientas como principales, como para poder iniciar a elaborar un dashboard. No sé si estoy más o menos entendiéndolo bien, o sea, quería entender más o menos el alcance y las expectativas que debemos tener nosotros con este diplomado. Gracias. Adelante, Tania. Ajá, sí, si guste, conteste usted, profesor, y luego yo le contesto la parte ya de la fecha. Perfecto. Muy bien, como expectativa del diplomado, sí es cierto, digamos que el producto final o lo que se quiere lograr es crear un dashboard interactivo que esté acorde con los últimos estándares, con los más actualizados estándares y que respondan a decisiones de negocio. Esa es la expectativa. Ahora, ¿a qué nivel? Porque eso tiene muchos niveles y es cierto. Hay cosas muy básicas, hay cosas muy complejas. En este diplomado de Principios de Inteligencia de Negocio, vamos a introducir a estudiantes que pueden ser no necesariamente que sean expertos en Excel o que sean ya o que ya tengan previa experiencia con Power BI, sino que vamos a introducir parte teórica, parte fundamental que nos dice cómo crear KPIs, que nos dice cómo tomar decisiones, bajo qué criterios tomar decisiones y ya luego llevarlos a cabo en una herramienta como Power BI, que es la herramienta que vamos a ver. Y sí, se va a ver a un nivel, digamos, no avanzado, sino suficiente para empezar a trabajar con esta herramienta a nivel empresarial. Esa es, digamos, ese es el objetivo. Perfecto, gracias, ¿verdad? Y para Will, déjenme comentarles que la próxima edición de este programa es ahorita para el 25 de noviembre. Es la fecha de inicio. Es un programa intensivo, es la última convocatoria del año que tenemos a petición de algunas personas que han estado interesadas. Se ha abierto este programa en esta fecha, el 25, por si usted dama, caballero, desea aprender más sobre este tema, puede hacerlo perfectamente. Yo les compartí ahorita un número de WhatsApp donde pueden solicitar más información de este programa. Es un programa corto, es un programa de un mes, que perfectamente ustedes pueden hacerlo y para el 2025 van a tener esas herramientas, como dice el profesor, suficiente a un nivel, ¿verdad? Donde ustedes puedan manejar y por supuesto elevar su CV, su hoja de vida y tener mejores oportunidades, ¿verdad? También laborales.
En el caso del horario de este programa es de lunes a viernes, es intensivo, son 2 horas diarias de 6 a 8, así que mirarán al profesor si están iniciando el programa, ¿verdad? De lunes a viernes, 2 horas diarias en la noche de 6 a 8. Y pueden llevarlo híbrido como está estructurado el programa, que son encuentros 2 veces online y 3 presencial en Campus Managua, o bien lo pueden llevar también 100% online, ¿verdad? El programa, no hay ningún problema, el profesor los va a acompañar tal cual está acá en estos momentos, es una clase en vivo, no crean que son grabaciones, sino que el profesor tiene, ¿verdad? Esa labor muy buena de poder tener esa clase en vivo y ustedes pueden consultar, pueden hacer comentarios para quedar claro y en conjunto, ¿verdad? Sacar el mejor provecho a este programa, ¿verdad? Con un especialista del grado que tiene pues el profesor, que de hecho hay muy pocos especialistas en esta área, ¿verdad? Bueno, Pedro, adelante con su consulta. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al profesor Franco por su conocimiento y por el tiempo. Mi consulta es a nivel de recursos, además del recurso humano que tenga el conocimiento para desarrollar un dashboard, ¿qué recursos necesita, por ejemplo, la empresa para comenzar con implementación de inteligencia de negocio? Supongo, digo yo, necesitará un lugar donde estén estos datos. ¿Es necesario un equipo especializado como un servidor? ¿O qué recursos necesitaría la empresa invertir para comenzar a implementar estas tecnologías? Muy buena pregunta y muchas gracias por hacerla, Pedro. Durante el diplomado vamos a aprender a utilizar Power BI. Entonces, Power BI es una herramienta que inicialmente se puede utilizar de forma gratuita porque Microsoft ofrece una licencia gratuita para las personas que descargan Power BI y no tiene límite de tiempo. Se puede utilizar de forma gratuita ilimitadamente. Por otro lado, existe la versión Pro de Power BI que tiene un costo ahí que va variando según el tiempo. En este momento creo que anda como por unos $10 por usuario al mes, pero lo que ofrece digamos, esta versión de Power BI es poder compartir dashboards interactivos entre los diferentes usuarios de la empresa y ofrece obviamente mayor funcionalidad, cosas más interesantes, más gráficos, más tipos de gráficos, etcétera. Por otro lado, ¿qué recursos necesita la empresa para poder implementarlo? Nada más que tengan sus datos en archivos Excel o en archivos CSV. Ya después en el diplomado vemos cómo deberíamos de formatear estos datos, cómo deberíamos de guardarlos en Excel o en CSV para poderlos analizar. Sin embargo, si la empresa tiene un sistema de información y tiene una base de datos y tiene un servidor donde alojan estos datos, durante el diplomado nosotros también vamos a aprender cómo conectar Power BI hacia esa base de datos para no tener que tener la información en diferentes archivos, que eso también de repente se puede convertir en algo tedioso si los datos que se almacenan son muchos. En ese caso, es preferible conectar Power BI hacia una base de datos y con ello analizarlo posteriormente. Nosotros aprendemos a cómo conectarlo y obviamente lo único que va a necesitar el usuario ahí es acceso, ¿verdad? Porque muchas veces las empresas tienen sistemas de información, pero la base de datos solamente el equipo de IT o del equipo de informática tiene acceso a la base de datos. Entonces, cuando ya se agrega que hay que analizarlo con Power BI, entonces ahí hay que hacer un proceso que también vamos a aprender durante el diplomado. Muchísimas gracias, maestro. Y me contestó otra duda que tenía, que si era posible conectar Power BI con sistemas ya existentes. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Pedro. Ok, Will nos dice gracias por confirmar, ¿verdad? La fecha de inicio. Y también nos comenta que a iniciar el 2025 con Dashboard, correcto. Va a iniciar, dice profesor, con el tema de Dashboard, tal vez, ¿verdad? Como el que nos mostró usted.
Claro, es posible, ¿verdad? Llevando el programa. Si tienen alguna otra consulta final, pueden hacerla. Si no, agradecemos muchísimo a todos ustedes que se han conectado igual, ¿verdad? Al profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos, como plus, deseamos comentarle que a todos los que acaban de participar en este webinar tienen la oportunidad de solicitar su certificado de participación por este webinar, ¿verdad? Es un certificado digital. Vamos a mandarle ahorita parte de nuestro equipo. Andrea Córdoba acaba de mandar un WhatsApp, ¿verdad? También un mensaje donde ustedes ahí pueden solicitar, ¿verdad? Su eh, en este caso certificado digital de este webinar tiene un costo adicional, ¿verdad? Representativo, el cual también puede aplicarse ese costo para su matrícula que ustedes hagan para este diplomado. Entonces, igual pueden solicitar más información al número que yo les compartí, que es el 8927-441, o bien también, ¿verdad? Pueden escribir al correo de nuestra directora académica, que es Jacqueline Lacayo, ahí tienen el correo también en el mensaje por Zoom o también con andrea.córdoba, ¿verdad? Arroba kaiseruniversity.edu. Y así es fácil, ¿verdad? Pues pueden también tener ese plus extra con este webinar que lo acaban de llevar desde un inicio hasta un final. Muchísimo, ok, Lucía nos dice costo. Perfecto, son $10 por ese certificado digital. Pueden solicitarlo y con gusto Andrea, ¿verdad? Jacqueline van a estar apoyándolas. Igual, si tienen alguna otra consulta posterior, pueden hacer, ¿verdad? Igual en el número de WhatsApp que nosotros le compartimos. Costo del curso, dice Efraín. Te podemos mandar, Efraín, toda la información, solamente mandarnos tu mensaje por razón de tiempo, ¿verdad? Vamos a mejor darte una atención personalizada, solamente escribirnos al WhatsApp 8927-441 o nos puedes dejar tu número de WhatsApp por acá y con gusto te llamamos para darte todas las opciones. Sobre la parte de financiamiento, nosotros adicional al costo o a la inversión de este programa tenemos planes de financiamiento. Así que pueden también ustedes optar, es un plan directamente con la universidad para alumnos de Kaiser. Ustedes al llevar el diplomado se hacen ya alumnos de nosotros y pueden tomar este programa con ese beneficio también, ¿verdad? Así que pues hay diferentes opciones, diferentes posibilidades. Solamente es que ustedes tengan ese deseo de querer aprender y tomar esa decisión, ¿verdad? Así que muchísimas gracias nuevamente y es todo por mi parte. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias igual y buenas noches. Gracias a ustedes por conectarse. Estaremos igual, ¿verdad? Siempre publicando otros futuros webinars para que ustedes puedan conectarse también con otros temas de interés. Siempre, ¿verdad? Puedan seguirnos en nuestra página de Facebook de posgrados y maestrías de Kaiser University. Recuerden, si desean su certificado, pueden hacerlo, ¿verdad? A través del link que le compartió Andrea Córdoba.